Muchas veces se ha hablado sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros deseamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quién no desea saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Verdad? Y muchas veces hemos estado en el lugar en el que hemos deseado saber, otras veces no sabemos cuál es y otras muchas ni siquiera sabemos cómo lo podemos saber, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado en esa estación de la vida? Pero hoy vamos a hablar de cómo identificarla y qué hacer cuando ya sabemos cuál es. Amén. La palabra de Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. La Biblia habla sobre la bendición de Dios. Y la bendición de Dios en la Biblia es llamada Barak. En el hebreo bendición es Barak. Y el Barak de Dios es una condición en el espíritu, es una condición en tu vida. Es una condición en la que tú te encuentras a causa de caminar bajo la voluntad de Dios, a causa de obedecer su palabra. Es como cuando vas a un centro comercial. Tú vas a un centro comercial y ¿a cuánto nos ha pasado que entran en esos baños que según entras se enciende la luz? ¿Verdad? Que es automático. Hay un sensor que detecta cuando tú has entrado en el baño. Entras y ¡tling! Se enciende. Y se apaga cuando tú sales. La bendición de Dios, el barak de Dios es igual. Cuando tú caminas en la obediencia, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, el sensor se activa Barak y entras en su voluntad. Y cuando tú entras en su voluntad, ahí se enciende la luz. Y se enciende la luz en tus finanzas, se enciende la luz en tu vida, se enciende la luz en tu salud, se enciende la luz en tu familia, se enciende la luz en cada cosa que haces. ¿Por qué? Porque has entrado en la voluntad de Dios. Has entrado en lo que Dios ha decretado o quiere para ti. Pero pasa lo mismo cuando sales fuera. Cuando sales fuera de la voluntad de Dios. Cuando eres guiado por otras cosas que no son la voluntad de Dios para tu vida. Entonces te sales fuera. ¿Y qué es lo que pasa cuando sales fuera? Se apaga la luz. El sensor detecta que ya no estás y se apaga la luz. Eso es lo mismo que pasa en el espíritu. Cuando tú no estás caminando bajo la voluntad de Dios, el barak se desactiva. Se desactiva el barak de Dios. Pero hoy Dios, Él nos da varias llaves para que tú y yo podamos caminar en la voluntad de Dios y podamos activar el barak de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Díganme amén. Fijaos que en el texto que hemos leído, Él dice, ¿no?, que Él llama a los cielos y a la tierra por testigos contra nosotros. Y dice
que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. O sea, la voluntad de Dios para ti es que escojas lo bueno. Pero fíjate que Él te dice, Él te desafía, Él te lo dice a ti. Él te dice, escoge pues la vida, porque hay un libre albedrío en nosotros de escoger lo que nosotros queramos, o la maldición o la bendición. Él te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que seas de bendición. Y terminado ese versículo ahí en el 19 te dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice, amando a Jehová tu Dios. Ya te da la primera clave. Si tú quieres entrar en la bendición de Dios, caminar en su voluntad, necesitas, lo primero, amarlo a Él. Amarlo a Él, pero amarlo sobre todas las cosas. ¿Sabéis? Tú le hablas a una persona y dices, ¿amas a Dios? Especialmente si es cristiana. Y Él te dice, claro que amo a Dios. Pero una vez, una persona a mí me dijo, y esto me quedó grabado, fue hace muchos años. Una persona me dijo, ¿sabes? Querer se puede querer a un perro, pero amar solo se puede amar a una persona. Y hay personas que confunden el querer con el amar. Es una diferencia muy grande. Tú puedes tener un sentimiento, pero amar es diferente. ¿Cómo define la Biblia qué es amar a Dios? Jesús lo dijo. Él dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, que tú necesitas para poder entrar y conocer la voluntad de Dios para tu vida, lo primero es que tú lo ames a Él. Pero no un poco, no en este área te amo, pero en este área todavía estoy luchando con ello, tengo un piececito aquí, de vez en cuando, pues. No, amarás al Señor tu Dios con todo. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando habla, fíjate que dice, con toda tu alma, no sé cuántos lo saben, pero nosotros, los seres humanos, estamos divididos en 3 partes. No cabeza, tronco y extremidades, no, sino cuerpo, alma y espíritu. Y hay un alma en nosotros, que es donde se albergan los sentimientos, donde se alberga la ira, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con lo que tú sientes, con lo que tú crees, ¿verdad? Todo viene ahí, viene al alma. El alma es aquella que un día estás aquí, otro día estás allí. Estas son las personas almáticas. Pero cuando Dios te dice que tienes que quererlo con toda el alma, Él está hablando que todos tus sentimientos tienen que estar sometidos a su voluntad, a Él. Que tienes que amarlo a Él con todo, que no puedes ser guiado por otras cosas. No puedes ser guiado por lo que sientes. No puedes ser guiado por lo que estás sintiendo, porque hoy te puedes sentir happy flower y mañana te puedes sentir la persona más insignificante, porque así somos, porque vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Por eso Dios nos insta a que nosotros le amemos con toda el alma, con todos nuestros sentimientos. Que nuestros sentimientos estén ligados a Él. ¿Sabéis? El espíritu, o sea, no puede estar ligado a lo que siente el alma, porque si no, siempre va a vivir de un lado a otro. El alma es la que tiene que estar sujeta a lo que dice el espíritu.
hay muchas personas que sufren de enfermedades y es porque el alma, son personas que son almáticas y viven mucho basándose en sus sentimientos, y el alma está dentro y lo que siente, lo que tiene, lo tiene que exteriorizar hacia afuera. Entonces, cuando tú vives una vida no en el espíritu, sino en el alma, ¿qué es lo que pasa? Todos tus sentimientos, lo que tienes, como vives en un ascensor, entonces eso se va a exteriorizar hacia afuera, de alguna manera, en ira, enojo, y aquel que no lo exterioriza en ira o no lo puede exteriorizar hacia afuera, muchas veces se exterioriza en enfermedades y en problemas cardiovasculares y en problemas psicológicos y en problemas en la mente y problemas en el físico y en un montón de cosas, y abren las puertas a otra serie de cosas en el mundo espiritual, porque se dejan guiar por el alma. Pero claro, cuando tú quieres y dices, yo necesito saber que la voluntad de Dios para mi vida, tú tienes que amarlo a Él. Amarlo y no vivir bajo las circunstancias. Desconectarte de las circunstancias, de lo que pasa alrededor, de lo que sientes. Nunca vas a dejar de sentir, pero ese sentimiento lo tienes que llevar cautivo a Cristo. ¿Cuántos me entienden? Amén. No puedes vivir conforme a lo que piensas, utilizando la razón. Porque la razón y el espíritu son contrarios. Porque la razón te va a decir, ¿cómo voy a poder tocar el manto de Jesús si no lo puedo palpar? Es lo que pasó aquí antes. El espíritu me dijo, la gente está intentando tocar algo con los dedos cuando lo tienen que tocar en el espíritu, pero utilizan la razón, y como utilizan la razón no pueden recibir el milagro. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo en el espíritu que lo atraes al mundo físico. Entonces tú necesitas entrar en ese nivel de no ser guiado por tu mente, por lo que piensas, por lo que crees, sino por lo que Dios dice. Tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu mente, la mente del ser humano es el campo de cultivo del enemigo. Él te bombardea con dardos, él intenta meter incredulidad, razonamiento en tu mente para que no puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Pero por eso, fijaos bien, que Él nos llama a que le amemos con todo, que todo eso nosotros lo llevemos cautivo a sus pies. Amén. Lo segundo que dice, fíjate bien, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Atendiendo a su voz. Cuando Él te habla, cuando Dios te habla, tienes que estar atento a lo que Él te dice. ¿Y cómo me puede hablar Dios? Dios te puede hablar cuando estás en intimidad con Él. Dios te puede hablar a través de los pastores. Dios te puede hablar a través de la Biblia. Dios te habla. Es más, Dios te habla a través de la Biblia. Te dan palabras rema. Pero también desde aquí salen palabras rema para tu vida. Él ha puesto autoridades en la tierra. Y Dios te puede hablar a través de los pastores, a través de su palabra, cuando estás en intimidad con Él. Pero tienes que estar muy atento a lo que Él te dice. Porque muchas veces, esto me ha pasado más de una vez, muchas veces la gente está esperando que le digas lo que Él quiere escuchar. Como que si es bueno lo que le dices, viene de Dios. Pero si le dices algo contrario a lo que está esperando, entonces
como que no le vale o no le sirve y no lo recibe. Pero cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que tomar lo que Dios nos dice para ponerlo por obra. Tenemos que estar, ¿qué? Atentos a su voz, pero tenemos que obedecer su voz. Estar atentos y obedecerla. Porque ¿para qué quieres que Dios te diga la voluntad de Dios que tiene para ti? ¿Para qué quieres que Dios te diga su voluntad sobre tu vida? Si después, cuando te diga su voluntad o lo que Él quiere hacer contigo en principio, tú no lo aceptas. ¿Para qué quieres que Dios gaste saliva si tú no estás dispuesto a obedecer? Tienes que estar atento a lo que Él te diga, sea lo que sea. A lo que Él te mande, sea lo que sea. Porque la bendición de Dios, el barak de Dios, se activa con la obediencia. La obediencia es el interruptor, es el sensor, es lo que hace que tú actives el barak de Dios sobre tu vida. La obediencia. Cuando Él te habla y que tú lo obedezcas, aunque no lo entiendas. Es que yo no lo entiendo, pastor. ¿Por qué voy a hacer esto si yo pensaba que sería esto o yo creí? Déjame decirte, no es lo que piensas, no es lo que crees, es lo que Dios dice. Y ahí hay que sujetarse. Porque Dios te puede probar. Y Dios te puede probar en lo poco, para ver si después en lo mucho vas a ser fiel. Pastor, pero es que Él me habló y me dijo que yo iba a hacer esto, iba a hacer aquello y tal. ¿Y cómo me voy a poner a hacer eso? ¿Por qué? Porque Dios no mira tanto las cualidades, sino la obediencia. Dios mira el corazón. Dios no se guía por cualidades, porque si se guiase por cualidades, yo no estaría aquí. Él nos mira el corazón y mira la obediencia. Y para el resto, Él nos capacita. Amén. Amén. Por ejemplo, aquellos que dicen, ay, yo no sé, pero yo sentí, porque claro, hay mucha gente que dice, y pastor, ¿cómo voy yo a saber cuando Dios me habla? ¿O cómo sé yo que fue Dios quien me habló? ¿Cómo sé yo diferenciar la palabra de Dios o cuando es Dios o cuando es Satanás? ¿Cómo es? Bien, Dios nunca va a contradecir su palabra. Nunca. Él lo que te diga siempre va a tener el fundamento en su palabra. Siempre. Por ejemplo, un día viene uno, ¿no? Y dice, pastor, ¿sabes qué? Dios me habló y sentí que Dios me quería prosperar. Sentí que Dios me dijo que tenía que comprar la lotería y que acabase en número 5. Y seguro que Dios me iba a bendecir y me iba a prosperar de esa manera. Entonces yo le diría, perdóname que te diga, pero ese no fue Dios quien te habló. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios es claro en lo que dice. Dios nunca va a contradecir su palabra. Ay, pastor, es que me gusta, él me gusta. Y ay, sí, ¿y quién es? Sí, es tan bueno, es muy guapo y tiene un cuerpo y no sé qué. Entonces yo le digo, bueno, ya, bájate de la carne, ahora háblame del espíritu. ¿Cómo es? Me dice, ¿sabe, pastor? Y él no es cristiano, pero tiene principios. Entonces yo le diría, mira, eso no fue Dios quien te habló. Ese no fue Dios quien te habló. Porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Entonces, Dios no fue quien te habló.
Dios siempre tiene el fundamento en su palabra. Siempre. Siempre. ¿Quieres saber cuando Dios te habla? Ese es el manual. Este es el manual. La Biblia. Fíjate que a Josué le dijo, ya Moisés había metido la pata, no entró en la tierra prometida. Y bueno, entonces elige a Josué y le dice, bueno, a Josué le voy a dar la clave para conquistar. Le voy a dar la clave. Y él cogió y le dijo a Josué, Josué, te voy a dar la clave para que tú puedas conquistar. Primero le dijo, no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Y todo lo que hagas, vas a prosperar. Esfuérzate y sé muy valiente de hacer todo lo que en ella está escrito. ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque entonces, ¿cuándo prosperarás? Entonces, ¿cuándo qué? Cuando comiences a hacer lo que en ella está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú quieres realmente ser un conquistador en tu vida, necesitas no apartarte de la palabra de Dios, nunca. No guiarte por sentimientos, porque esa chica se estaba guiando por los sentimientos, por su carne, por lo que sentía, por lo guapo que era. Qué guapo, qué cuerpo, qué esto, qué aquello. Pero no era lo que Dios tenía para ella. Si ella se casa con él, comete un error y eso no va a decir que va a perder la salvación o que a lo mejor va a ir al infierno. No, pero va a vivir un infierno en la tierra. Porque no está en la voluntad de Dios, está dentro de su propia voluntad, de lo que ha querido hacer. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Queremos la voluntad de Dios a nuestra manera. No, peor aún, queremos que Dios bendiga nuestros planes. Vamos, Señor, bendíceme en esto, haz esto. Señor, por favor, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Pero no le decimos, Señor, dime cuáles son tus planes para mi vida. Porque tus planes ya vienen bendecidos para mi vida. No me hace falta orar para que me los bendigas. Porque si tú me dices, tú me das los planes para mi vida, yo sé que ya vienen con toda la bendición para mí. Amén. Y fijaos que lo tercero que dice es, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Tres cosas. Amando a Jehová tu Dios, atento a su voz y siguiéndolo a Él. Seguirlo a Él. El pueblo de Israel, cuando entró en el desierto, ellos tenían que seguir la nube, el Shekinah de Dios. Tenían que seguirlo. Si alguno se apartaba, podía ser devorado por las bestias del desierto. Podía sufrir las inclemencias del tiempo, el sol. Si se apartaba y le alcanzaba la noche, los grados bajaban a tal punto que podían morir de hipotermia o incluso morir por alguna bestia o algo. Por eso tenían que mantenerse debajo de la nube y seguir detrás de la presencia de Dios. Pero, ¿sabéis? Yo me he encontrado muchas personas que no van detrás de la nube, sino que van delante de la nube. Van adelantados y quieren que Dios les siga a ellos. En vez de tú seguir a Dios,
pretendes que Dios te siga a ti y que Dios bendiga lo que tú haces y que Dios te vaya detrás tuya. Y esto no es así. Esta no es la ecuación. Dice siguiéndolo a Él, no Él a ti, tú a Él. Tú le sigues a Él. Porque si tú no le sigues a Él, al final te vas a perder. Porque el GPS es Él. Él es el GPS. Él es el que te dice, tuerce a la derecha, ahora a la izquierda. En la próxima intersección, tuerce a la derecha. ¿No le ha pasado? No. ¿Cuántas veces no has puesto el GPS cuando vas a algún sitio? Él es nuestro GPS. ¿Y qué pasa cuando tú te dices, el aparato este no se entera, no es por aquí, es por allí? Y te pierdes. Sale una vocecita que dice, recalculando, y te da otra ruta, ¿verdad? Muchas veces nosotros actuamos así con Dios. En vez de seguirlo a Él, tiramos para Cuenca o tiramos para el otro lado. Y ya cuando estamos perdidos porque ya hemos hecho lo que creíamos, hemos metido la pata, entonces empezamos, chacho, este dichoso GPS que no funciona. Y necesitamos que Dios venga en nuestra ayuda. Y esto no debería ser así. Para buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, necesitamos seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él, necesitamos tener intimidad con Él. Tú no lo vas a seguir a Él mientras estás viendo otras cosas. Mientras estás ocupado en otras cosas así, tú no lo vas a seguir. Así vas a pretender que Él te siga a ti. Pero cuando tú vas a su presencia y lo buscas a Él y clamas a Él y le pides a Él y tienes esa intimidad con Él, ¿sabes lo que pasa? Que Él va delante tuya abriéndote el mar para que pases en seco y comienza a darte bendición. Y entonces es cuando entras en la voluntad de Dios. Ahí es donde Él te va a mostrar su voluntad para tu vida. Su voluntad para tu vida no te la va a mostrar en los lugares donde están pasando otras cosas, donde están sucediendo cosas que no son lícitas para ti. Ahí Dios no te va a mostrar su voluntad para ti. Él te va a mostrar su voluntad para ti en la intimidad. Él te va a mostrar su voluntad para ti en su presencia. ¿Sabéis dónde le mostró su voluntad a Moisés? No se la mostró cuando estaba cuidando a las ovejas. No se la mostró cuando estaba en casa de Jetro. No se la mostró cuando estaba en Egipto. ¿Sabes dónde se la mostró? Cuando vio la zarza ardiendo y fue a su presencia. Ahí Dios le habló a Moisés y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa, es. Y allí le habló y le dijo lo que iba a hacer con él. ¿Dónde se lo dijo? En su presencia. ¿Dónde te quiere hablar a ti? En su presencia. Él quiere que tú tengas ese lugar íntimo, donde estás solo tú y Él. No entra nada más, solo tú y Él. Y ahí Él te va a abrir las cartas, te va a abrir los libros, te va a abrir todo lo que Él tiene escrito desde la fundación del mundo en tu vida. Él lo va a abrir como el papiro. Él lo va a abrir y te va a hablar y te va a decir, hija mía, hijo mío, esto quiero hacer contigo. Esto vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a ir aquí y vamos a comenzar por este sitio y vamos a hacer esto. Ahí es donde Él te va a dar todo el plan. ¿Dónde le dio el plan a Josué? En su presencia. ¿Dónde le habló Dios a Abraham de que le iba a dar los hijos? ¿Cuando estaba dónde? En la tienda. En su presencia. ¿Dónde le hablaba Dios Padre a Jesús? En su presencia. Cuando Jesús se apartaba y iba a solas a hablar con Dios. ¿Dónde
Él te va a dar los planes para tu vida. En su presencia. Ahí es donde Él te va a decir cuáles son los planes de Él para ti. Pero necesitamos comenzar a buscarlo a Él. A tener esa intimidad con Él de verdad. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Sobre todo. A escuchar su voz y obedecerle. Y para escuchar su voz también necesitas estar en su presencia. Porque no vas a poder escuchar su voz si estás escuchando otras cosas. No vas a poder. Solo vas a escuchar su voz cuando estés en la presencia, delante de la zarza ardiendo. Cuando estés ahí, Dios te diga, ¿sabes, hijo mío, hija mía? Hacía tiempo que estaba esperando que vinieses porque grandes planes tengo contigo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Sube la orquesta. Cuando tú entras ahí en su voluntad, cuando tú entras en la voluntad de Dios de la manera en la que Él te dice, en la manera en la que la Biblia nos dice, ¿sabes lo que sucede? El resto de lo que está escrito en el versículo dice, porque Él es vida para ti. Fíjate lo que dice, porque Él es vida para ti. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para daros vida y para darosla en abundancia. Fíjate, dice, porque Él es vida para ti. Y, fíjate, y prolongación de tus días. Quiere decir que vas a vivir durante mucho tiempo. Prolongación en tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando Él habla de esa tierra, para nosotros, Él está hablando de una tierra, de un sitio, de un lugar, de una situación en el espíritu, en tu vida, de bendición. Porque la tierra prometida era una tierra donde fluía leche y miel, donde no había escasez de nada. Quiere decir, vas a estar en un lugar donde lo que plantes, lo que hagas, lo que siembres, fructificará. Dará vida y prosperarás en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas, y serás de larga vida. Eso es la bendición de Dios. Eso es Dios te dice lo que Él quiere para ti, la manera de conseguirlo y la recompensa que tiene cuando tú sigues los pasos que Él te ha marcado. Es una recompensa. Es su voluntad para ti. Pero eso no va a venir si no reconocemos de que le necesitamos a Él, de que hemos pasado tiempo más ocupados en cosas que no nos aportaban nada que en cuidar su presencia. Si no lo reconocemos, nada vamos a hacer. Pero si hoy tú lo reconoces y dices con un corazón sincero, pastor, no a mí, a Dios, Señor, realmente se me ha ido el tiempo en tonterías, en cosas que no me estaban produciendo nada. He perdido tiempo. No sé cómo ha sucedido, pero se me ha ido el tiempo. Pero hoy yo quiero hacer un alto en el camino y volver a la senda antigua y comenzar a tener otra vez ese deleite de estar en tu presencia.
Tú me has dado la opción de elegir la vida y yo la elijo, Señor, porque sé que es lo que tú quieres para mí. Y a partir de hoy yo te voy a amar con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser. Y voy a estar atento a tu voz y te voy a buscar. Tú vas a ir delante mía. Vas a ser tú mi GPS, quien me guíe y quien me lleve. Señor, yo quiero entrar en tu voluntad para que se active el Barak de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pues ven aquí rápidamente y díselo al Señor. Amén. Ven aquí. Ven y díselo a Él. Dile: Señor, hoy yo quiero entrar en tu voluntad. Hoy yo quiero entrar en tu voluntad. Ven aquí. Si tú le dices a Dios: Señor, yo quiero tu voluntad para mi vida. Yo hoy quiero que tú me digas cuál es tu voluntad para mí. Yo quiero que hoy, Señor, tú me muestres. Ven aquí, díselo al Señor. Ven aquí, díselo a Él. Dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad sobre mi vida. No más estar ocupado en lo que siento, en lo que pienso, en lo que me rodea. No más estar escuchando otras cosas. Hoy yo quiero escuchar tu voz y obedecerte. Y aquellos que dicen: Señor, quiero seguirte a ti. Quiero recuperar esa intimidad que yo tenía contigo en tu presencia, que por H o por B he ido perdiendo. Hoy yo la quiero retomar contigo, Señor. Si tú tienes esta oración sincera delante de Dios, sal de tu lugar, ven aquí y díselo a Jesús, porque Él te está esperando aquí. Él está aquí. Él está aquí. Amén.